Ok, pues vamos a empezar a hacer un análisis de diseño de experimentos factoriales. En este caso ya aparecen aquí algunos ejercicios que vienen en el libro de Douglas Montgomery de análisis y diseño de experimentos. Veamos el primero y hay unos resueltos. Ustedes pues en la sesión anterior ya saben cómo introducir a mi tab esta información, pero aquí vamos a ver algunas variantes en la cuestión del diseño del experimento. Dice: Johnson y Leon describen un experimento realizado para investigar la torcedura de placas de cobre. Dos factores estudiados fueron la temperatura y el contenido del cobre de las placas. La variable de respuesta fue la medida de cantidad de torcedura, o sea, esto. Y los datos fueron los siguientes. Entonces el factor que vamos a tener es la temperatura, cómo va variando la temperatura y cómo se va teniendo diferente tipo de contenido de cobre. Y aquí lo que tenemos pues es que tenemos dos factores en sí: el contenido, el porcentaje de contenido de cobre y la temperatura que fue aplicada para cada proceso. Tenemos dos corridas. Estas comas quiere decir que el experimento se realizó pues dos veces, o sea, dos veces se caló con la temperatura 50 y el contenido de cobre 40, y bueno, se obtuvieron estas respuestas, que en sí estamos hablando que es la medida de la cantidad de torcedura, y esos son los dos factores. Entonces se corre en minitab esto, quiere decir que vamos a dejar una columna en la cual vamos a poner la temperatura, o sea 50, otra columna en la que vamos a poner el contenido de cobre, 40, 60, 80, 100, etcétera, respectivamente, y para cada una de estas combinaciones se van a poner lo que es la variable de respuesta, que en este caso es la medida de la cantidad de torcedura, que sería 17, 9, en sí, todos los números que tenemos aquí, ¿no? Este es un diseño de varios niveles. Estamos hablando de dos factores. Tenemos una corrida, tenemos 16 corridas. Si sacamos la suma acá, en total pues son dos réplicas y tenemos 32 corridas. Son todos estos números de aquí adentro, ¿no? de estas filas. Tenemos un bloque, eso lo vamos a ver más adelante. Dice, la primera pregunta es que si existe algún indicio de que alguno de los dos factores afecta la cantidad de torcedura, es decir, que si hay alguna interacción entre los factores, y utilizar un alfa o un porcentaje de confiabilidad de 95%, que pues el error aquí representaría 1 menos 90 menos 0.95, que es 0.05. Entonces aquí ya el análisis de ANOVA, lo que nos está dando es la temperatura. Estamos hablando de los grados de libertad, ya hemos hablado de eso, y aquí lo que nos importa ver es qué es importante y qué no es importante. Habíamos dicho que todo valor P menor a 0.05 quiere decir que hay diferencias. Entonces quiere decir que en esta sí hay diferencias, en esta también hay diferencias, pero podríamos decir que en esta interacción, o sea, la temperatura y el porcentaje de cobre, o sea, cuando mezclamos las dos, podemos decir que no es importante para el experimento. Quiere decir eso, que no importa si yo le cambio temperatura y si yo lo mezclo con diferente porcentaje de cobre, no me va a afectar, por así decirlo, la variable de respuesta que tenemos aquí, que es en sí la cantidad de torcedura, ¿no? La medida de cantidad de torcedura. Estamos hablando aquí de una desviación estándar de 2.6, un coeficiente de explicación, o sea que estos dos factores, incluso la interacción, explican un 89.92% de los cambios de la variabilidad que hay de esta medida de cantidad de torcedura. Entonces dice aquí la explicación, dice: de acuerdo con el valor obtenido P, los dos factores afectan la cantidad de nivel de torcedura. La posible interacción entre los dos factores no es significativa, que es lo que ya hemos visto. Ahí viene el análisis de residuales después. En el análisis de residuales podemos ver que sí, estamos hablando que hay una normalidad, debido a que estos puntos están cerca de la línea y se distribuyen a todo lo largo de esta, formando un tipo de S. En el análisis de residuales contra valores fijos o valores de pronosticados, podemos decir que los residuales pues son aleatorios, porque pues hay puntos tanto arriba y abajo de la línea, están dispersos, no se ve como que unos están de un lado o de otro lado sesgados. Entonces se concluye que hay independencia en la respuesta. La siguiente pregunta nos dice que debemos de graficar la torcedura promedio con cada nivel de contenido de cobre y compararlas con la distribución T. Vamos a ver ahorita. En sí es hablar por el simple hecho de que tenemos menos observaciones, muy pocas. Utilizaremos esta distribución. Dice: describir las diferencias en los efectos de los diversos niveles del contenido de cobre sobre la torcedura. En sí lo que nos están preguntando es si es deseable la torcedura baja y qué nivel de contenido de cobre debería especificarse. Esta gráfica, también en Minitab, en la parte de gráfica se hace la gráfica de interacciones, y lo que tenemos aquí es lo que es la torcedura, la cantidad de torcedura, la variable de respuesta que ya hemos visto aquí arriba, que son estas que están aquí adentro, y lo que estamos haciendo en sí es compararlo en sí con lo que es la temperatura, con las medias de las temperaturas de cuando es 50, 75, 100, 125, incluso con lo del cobre, para ver cómo de alguna u otra manera, donde existe más variabilidad. Nos podemos dar cuenta que en el porcentaje de cobre es donde existe más variabilidad, ¿no?
Quiere decir que a lo mejor la temperatura no me afecta tanto si la tengo por aquí en 22, porque pues si la tengo, perdón, si la tengo aquí en 50, porque me va a dar 22.5, y si la tengo en 100 también me va a dar más o menos entre 20 y 22.5. Quiere decir que mejor no me afecta tanto la temperatura. Lo que sí me va a afectar y lo que va a cambiar significativamente es el porcentaje de cobre contenido. Y bueno, aquí dice que esta gráfica nos muestra que a mayor contenido de cobre es mayor el nivel de torcedura, siendo este incremento mayor a partir del 80% del cobre, que es como lo que vemos aquí, que de plano aquí sí se dispara bastante, ¿no? Si lo que buscamos es una menor torcedura, se recomendaría el 40% de cobre. ¿Por qué? Pues porque aquí ya lo vemos un tanto más obvio, pero en este gráfico de interacción en el que ya se junta tanto temperatura como porcentaje de cobre entre la media de lo que estábamos calculando aquí de la torcedura, de la cantidad de torcedura, aquí ya vemos cada una de las variaciones, tanto la temperatura, el cobre, ya relacionamos las tres cuestiones y nos estamos dando en sí cuenta de esto, del 40%, ¿no? Y se suponga que no es sencillo controlar la temperatura en el medio ambiente donde van a usarse las placas de cobre. Este hecho modifica la respuesta que se dio en el inciso C. Pues básicamente no, dice, ya que la interacción del cobre no es significativa. Quiere decir pues que estamos hablando de cuando estamos interactuando con cobre y temperatura. Habíamos dicho anteriormente que no es significativa, entonces si yo varío el cobre, el contenido del cobre, varío el contenido de temperatura, pues no me va a afectar, ¿no? Quiere decir que, y como vimos aquí en esta gráfica, pues la temperatura en sí no afecta bastante el que aumente o el que no, la media de lo de la torcedura. Lo que sí afecta va a ser el porcentaje del contenido del cobre como tal, ¿no? Y de esa manera se puede ejemplificar fácilmente, rápido y sencillo este experimento en el que estamos considerando interacciones residuales, y bueno, básicamente si cumplen con los supuestos de ANOVA, de que sean válidos en el experimento.